Hermanos y hermanas, amigos de todo lugar donde esta palabra pueda tocar, en cualquier lugar del mundo, bienvenidos y bienvenidas. Sean ustedes muy bendecidos y muy guardados por Dios. Alcancen ustedes la gracia bendita del Señor por la fe en Jesucristo. La Iglesia Buenas Nuevas de República Dominicana bendice la gloria del Señor y honra la majestad de su nombre y anuncia el gran poder de su salvación a todos los pueblos y lenguas de la tierra. Hoy traemos un tiempo muy especial, una buena palabra. Vamos a tener música de salmos y los salmos son oraciones, declaraciones y experiencias vividas de hombres de Dios a través de la Biblia. De manera que creo que vamos a tener un gran tiempo. El pastor Frank Cabral va a estar trayendo una buena palabra en este culto de este día. Y vamos a estar orando, aleluya, y vamos a estar invocando el poder de Dios en este tiempo de urgencias y necesidades. Vamos a invocar al Señor, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que van a convertirse hoy al Señor, porque la palabra es un llamado al arrepentimiento, de manera que estén preparados, estén listos para la palabra que van a recibir en este día. Dios nos va a hablar. Vamos a escuchar alabanza. Vamos a abrir los libros de la Biblia. Este es un tiempo más que todo para ver qué nos dice Dios. En un momento cuando no es la sabiduría del hombre, sino el poder de Dios lo que el mundo necesita. Bienvenidos a este culto. En el nombre del Señor, los saludo, les damos un abrazo espiritual, un abrazo a distancia, pero de todo corazón, y los besamos con ósculo santo en el Espíritu. Te cubra el Señor, te bendiga el Señor, te salve el Señor. Bienvenidos y bienvenidas a este culto preparado para la gloria del Señor. Vamos a escuchar salmos, así que les invito para que se deleite con estas canciones producidas en nuestra congregación. Bienvenidos a esta experiencia de hoy en el nombre del Señor. Tremendas canciones, wow. Los salmos son una revelación de Dios para nuestras vidas diarias, nuestra experiencia. Y qué bueno que hemos producido esta serie de canciones de la Biblia y están ahí, ¿verdad? Qué bueno, gloria al Señor. Pero ahora yo quiero invitarle para que usted llame a alguien, convoque a algún familiar, le diga, mira, conéctate en las redes con Buenas Nuevas, estamos recibiendo el mensaje por esta vía, dígale cómo, para que ahora escuchemos una buena palabra de uno de nuestros pastores, pastor querido, Frank Cabral. Él tiene una palabra que Dios le ha dado para ustedes y todos nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que les presento al hermano pastor Frank Cabral. Dios le bendiga. Yo quiero compartir contigo una palabra que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es una palabra que el Señor me ha dado y la quiero compartir con cada uno de ustedes porque sé que va a ser de bendición a tu vida, porque es una palabra que nos va a ayudar a enfrentar, a vencer diferentes escenarios de nuestras vidas. Y es una palabra que nos va a ayudar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuánto anhelan ver la gloria de Dios?
Y dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta no será coronado si no lo hace de manera legítima. Y como título de este mensaje le hemos puesto: no abandones tu proceso. No abandones, porque tu vida está compuesta de muchos días que el Señor te ha dado. Y los días compuestos de muchas horas, las horas de minutos, los minutos de segundos. Y el Señor ha declarado un sentido, un fin, una bendición para tu vida. Recordemos que cuando el Señor crea al ser humano, lo creó con un propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito. Y ese propósito es un propósito de bien. Dios nunca creó al ser humano con un propósito destructivo, sino con un propósito de bendecir, con un propósito de poder multiplicarse, con un propósito de poder llevar la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso aquí el apóstol Pablo, cuando hablaba con el joven Timoteo, le daba un consejo y le decía: oye, Timoteo, hijo de Dios amado, sigue esforzándote. Sigue el camino el cual iniciaste. No permitas que las dificultades, no permitas que las adversidades sean obstáculos en la carrera que has decidido seguir para alcanzar a ver la gloria de tu Padre. No permitas que las adversidades se conviertan en una dificultad para tú ver la bendición que Dios tiene para tu vida. No permitas que estas dificultades, que muchas veces vienen disfrazadas de rechazo, de enfermedad, de situación laboral, de soledad, de desesperación, de desaliento, no permitas que ninguna de ellas te hagan abandonar el proceso que está preparando tu vida para que puedas alcanzar el siguiente nivel de gloria. No hace mucho yo les comentaba de que cuando Jesús entendió que debía enseñarle una nueva dimensión de gloria a los discípulos, le dijo: es necesario que lleguemos al otro lado. Y para llegar a ese otro lado, en el medio hubieron muchas adversidades. Y en el medio de las adversidades es donde muchas veces perdemos la fe, es donde muchas veces odiamos el proceso, es donde muchas veces queremos abandonar, es donde muchas veces queremos decir: Dios mío, ¿valdrá la pena seguir este camino? Pero déjame decirte que sí vale la pena seguir el camino. Déjame decirte que sí vale la pena cruzar al otro lado. Déjame decirte que por más difícil que esté la situación, vale la pena montarse en la barca, si quien va en ella es Jesús, tu Señor y tu Salvador. Fíjense, a mí me llama mucho la atención los libros de cocina. Y usted dirá: pastor, pero yo no sabía esa faceta tuya, que usted sabía cocinar. Y me llama la atención los libros de cocina, porque los libros de cocina son como la vida. Pastor, explíquese, usted está como un poco filosófico. No, es realidad. Los libros de cocina son como la vida. Usted ve una foto de un hermoso plato en el libro de cocina y usted lo quiere. Y usted dice: wow, qué hermoso se ve ese salmón al pesto.
Qué hermoso se ve ese postre, ese pastel. Qué hermoso se ve esa pasta cocinada ahí. Usted como que le sale maripositas en el estómago por la foto que ve. Y si usted ve la foto, usted se identifica con lo que usted quiere. Y si de repente usted simplemente vio la foto y usted se antoja usted de ir al supermercado y comprar las cosas, puede ser que le pase lo que a mí me ha pasado. No sé. Pero a mí me ha pasado decepción, muchos regueros, mucha comida quemada. Mucha comida quemada. Y al final, pues, la compañía de mi esposa ayudándome a fregar la cantidad de platos, cucharas que ensucié durante el proceso. Por eso es que los libros de cocina son importantes. Si usted se da cuenta, el éxito o el camino para ese hermoso plato que tuviste consta de 2 etapas. Ingredientes. Y esa es la parte sencilla. Pero también está el proceso. Usted no va a hacer nada sin los ingredientes si no conoce el proceso para llegar a ese plato que usted vio en la foto. Entonces, en el libro de cocina usted va a encontrar los ingredientes y va a encontrar ese proceso. ¿Qué ingrediente se mezcla con cuál primero? ¿Qué tiempo de cocción se le debe dar a cada uno de ellos? Para luego tener entonces, luego de todo ese proceso, tener como resultado aquel plato precioso que usted vio en la foto. Cuando mi hija nació, Liz Isabela, tiene 4 años, yo le decía a mi esposa, sabes, nuestros 2 hijos previos son hombres, varones, machos, masculinos. Y tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Pues con Frank Jr., pues tenemos nuestras cosas en común, con Natán Alejandro también. Pero con Liz Isabela yo decía, mi amor, yo quiero tener algo en común con Liz Isabela. Y yo recuerdo que me anoté en un curso de hacer cupcakes, de hacer esos pasteles, esos bizcochos pequeños, ¿verdad? Que se llaman cupcakes y se decoran bien bonitos, se rellenan y todo eso. Y sí, pastor, le voy a invitar un día a comer cupcakes. Pero yo quería tener algo en común con mi hija. Y yo siempre veía esos pasteles cupcakes que a las niñas les encantan, sobre todo cuando usted lo decora con muchas chispas por arriba y le pone ese dulce de leche por dentro y luego ese suspiro por arriba. Y yo recuerdo que yo estaba muy familiarizado con los cupcakes porque me había vuelto un catador de cupcakes. Me encantaba comer los cupcakes, pero no sabía el proceso que había detrás de hacer un solo bizcochito, pastelitos de estos. Entonces en el curso me enseñan los ingredientes que hay que tener, los equipos que hay que tener, cómo se debe mezclar todo. Y él me tiene un consejo principal. Mira, eso es sencillo. Tú primero mezclas todo lo seco y después mezclas todo lo líquido. ¡Wow! Si yo no hubiese tenido quien me enseñe eso, me vuelvo un etcétera. Y luego tú lo pones junto y me dijeron la cantidad de tiempo, hay que ponerlo en el horno, cómo se usa en el horno y todo eso y cómo se decora. Y al final, un final feliz, ¿verdad? Me enseñaron a hacer cupcakes. Pero el proceso es lo que va a definir la imagen que tuviste y los ingredientes también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros tenemos a nuestro alrededor los ingredientes adecuados y tenemos allá lo que es la visión, el mapa, la imagen de la bendición que queremos. Y vemos aquí en el presente y vemos que tenemos los ingredientes. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, hablamos con Dios, ayunamos, diezmamos, y todo eso son ingredientes. Pero muchas veces queremos huir del proceso
que van a ser de esos ingredientes que tú alcances la bendición que tienes aquí en tu mente. Para tú poder alcanzar esa bendición que tienes en tu mente, esa promesa que Dios te dio, tú tienes que tener los ingredientes y tienes que pasar el proceso para que ese proceso te dé lo que tú necesitas. Si tienes la foto sin los ingredientes y sin el proceso, vas a pasar muchas dificultades. Así que no desmayes en tu proceso. No te desvíes del proceso que estás actualmente. No abandones el proceso que ahora mismo tienes. No lo vayas a frustrar. Porque tu Padre Celestial ordena tus pasos. Y es alguien que puede sacar lo mejor aún de las circunstancias más difíciles. Y muchas veces en el proceso viene el desaliento. Usted se ve en el medio de una enfermedad y usted ora a Dios, usted clama a Dios, y de repente usted ve que en el momento esa enfermedad no se mueve. O usted ve cómo en el proceso usted trata de comunicarse lo mejor que usted pueda con su pareja para tratar de salvar su matrimonio, y de repente en el momento no pasa. O de repente usted es una persona víctima de rechazo, una persona víctima de soledad, una persona víctima o falta de amor, y usted vive ese cuadro día a día y usted dice: Señor, ¿hasta cuándo va a ser este proceso? Nunca permitas que circunstancias de la vida te tomen o te lleven a hacer conclusiones de manera prematura. La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, que había un jovencito llamado David. Y David era hijo de Isaí. Y dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 1 de este libro de Samuel, de que Dios le habló al profeta Samuel y le dijo: oye, yo me he provisto de un nuevo rey para Israel. Yo necesito que tú vayas a la casa de Isaí y tú unjas a esa persona que será el próximo rey. Y cuando Samuel va, Samuel se encuentra con 7 opciones. Lo que quiere decir que David ni siquiera era considerado una opción. Isaí tenía 8 hijos y a Samuel solamente le presentaron 7. No era una opción. Ya usted puede entender el sentimiento de rechazo, el sentimiento de soledad, el sentimiento de tristeza, que este niño, siendo el menor y el que debería demandar mayor apoyo, calor y cercanía de su padre, lo tenían allá, como dice la Biblia, detrás de las ovejas del campo. Eso causa desaliento. Y usted dirá: ¿qué hizo David para merecerse eso? Le daré la respuesta luego. El detalle es que David es mandado a buscar y es ungido como rey. Dios ha dicho muchas cosas acerca de tu vida. Dios ha hablado muchas cosas a tu vida que quizás tú estás pasando como David en este momento. Que hay una realidad futura, pero tu presente ahora mismo es diferente. Luego de David ser ungido como rey, lo enviaron nuevamente con las ovejas. Luego dice más hacia adelante que aún sus propios hermanos lo despreciaban. Cuando Goliat desafió al pueblo de Israel,
David se sintió conmovido y dolido de la manera que estas personas hablaban acerca del Dios de Israel. Y cuando él pregunta de cómo puede contribuir, su hermano mayor lo que le dice es: tú eres un maldadoso, ¿qué tú buscas aquí? Y en la vida de David continúa alrededor de él lo que es un ambiente de rechazo, un ambiente de soledad, un ambiente de tristeza. Cuando David va donde Saúl y dice: yo puedo enfrentar a esa persona, el mismo Saúl le dice: es que tú eres un niño, tú no puedes. Pero David sigue insistiendo. Y cuando David le pone las ropas, entonces se pone la armadura y no le sirve. Le dan el escudo y le pesa. Le dan una espada y le pesa. Y muchas veces nuestra vida está rodeada de muchas circunstancias que nos quieren hacer entender que no hay manera de poder avanzar hacia donde Dios nos llamó. Pero como David tenemos que perseverar en el proceso. Nunca tomes decisiones permanentes sobre situaciones momentáneas. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 25 que Isaac amaba a Esaú. Lo amaba. Mas sin embargo, en un momento de hambre, Esaú vendió su primogenitura. Decisiones permanentes sobre adversidades momentáneas. Esa adversidad que ahora mismo estás luchando contra ella no es permanente. No es permanente. Esa adversidad que ahora mismo te hace entender que no tienes solución es temporal. Hay que seguir creyéndole a Dios, así como David lo hizo. En el medio del rechazo, en el medio de la soledad, en el medio de la prueba, en el medio de la decepción, en el medio de la agonía, hay que seguir creyendo en la palabra que Dios ha dado. Y no es sencillo tener la visión, porque muchas veces la visión te confronta. De repente tú te ves allá adelante viviendo en la visión de la promesa que Dios te ha dado, entendiendo lo que Dios ha dicho que va a hacer de ti. Estás allá en el futuro y de repente tienes que lidiar con el presente que hoy vives. El cociente de la visión entre la realidad se llama proceso. Va a ser imposible tú llegar a tu promesa sin ese proceso. Porque aunque hoy en día se conoce a David como uno de los mejores reyes que tuvo el reinado de Israel, eso le costó a él un alto precio. Para David poder ser el rey que él fue, hubo una receta. ¿Y cuál fue la receta? Permanecer en el medio del rechazo, permanecer en el medio de la adversidad, seguir creyendo a Dios cuando se levantaban las adversidades, tener que huir de las tantas situaciones que tuvo con Saúl aún creyéndole a Dios. En el momento de poder tomar la situación en su mano, dejarla a un lado y seguir creyendo en Dios. En el momento en que entendía de que ya debería ser rey, continuar escondiéndose en el desierto, pero con su mirada puesta en Dios. Esa fue la receta para convertirse no solamente en el mejor rey que ha tenido Israel, sino que Dios haya podido decir: tú eres el hombre conforme a mi voluntad. Esa fue la receta que costó que pudiera decir: David, tú tienes un corazón conforme al mío. Pero no puedes abandonar el proceso. No puedes sucumbir ante la adversidad.
Hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse confiando. Hay que mantenerse con la mirada puesta en la palabra que Dios nos ha dado. Esa fue la receta que llevó a David a los lugares que ha ocupado y que todavía hoy en día conocemos. No abandones tu proceso. No abandones tu adversidad. Porque en el medio de la adversidad, en vez de abandonar, lo que tenemos que decir es: Señor, ayúdame a pegarme a la promesa que tú has dado. Ayúdame a seguir creyendo en el medio del proceso. Ayúdame a seguir creyendo en el medio de la tempestad. Porque al momento adecuado el Señor dará la bendición que estás esperando. Una bendición que se da de manera prematura puede resultar dañina para tu vida. Yo le puedo dar la llave de mi vehículo a mi hijo Natán Alejandro ahora y decirle: Natán, ve por ti mismo a tus prácticas de béisbol. Y él no sabrá manejar esa bendición. Puede ser su vehículo, puede estar al nombre de él ya, puede hasta tener su nombre. Pero si yo le doy las llaves con esa edad a Natán, esa bendición va a ser un fracaso para él. Bendiciones prematuras causan problemas en nuestras vidas. Y esto es lo que aprendemos de la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que de repente se vio con tantas cosas, no supo manejarlas. Por eso nuestra oración cada día tiene que ser: Señor, dame lo que verdaderamente necesito. Tú sabes cómo bendecirme. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que mi vida está sedienta. Tú sabes lo que es de bien para mí. No me des, Señor, simplemente lo que yo quiera, sino dame lo que tú entiendes que yo necesito. Él fue quien dijo en Hebreos 15 que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Estar conforme con lo que tenemos hoy, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y creer en esa palabra. Y aferrarse al proceso. Porque si abandonamos el proceso, no recibiremos la corona. Si abandonamos el proceso, nuestra victoria no será legítima. El que lucha como atleta tiene que ser coronado de manera legítima. Proverbio 39 dice que el proverbista se encontraba pensando acerca de la vida y le dijo al Señor: Señor, al final, después de ver tantas cosas, esto es lo que te pido: no me des tanto que me vaya a olvidar de ti, y no me des tampoco que de repente yo pueda dudar de ti. El Señor sabe lo que tú necesitas. Lo que tenemos que decir al Señor es que en el medio del proceso al cual no le encontramos razón, que en el medio del proceso en el cual no entendemos el porqué, es decir: Señor, dame paciencia. Señor, dame el entendimiento. Señor, dame, Dios mío, la inteligencia, la fuerza, la resistencia
para poder, Señor, apegarme a este proceso y poder seguir hacia adelante en esta carrera, brincando los obstáculos, siguiendo hacia adelante, confiando en tus promesas, dependiendo de ti, Señor, porque en el momento que empiece a pensar de esta manera, es el momento cuando el Señor va a empezar a pelear por ti. En el momento que tú entiendes el porqué de la enfermedad, es el momento que tú vas a entender el poder de la palabra de sanidad. Y en el momento que tú entiendes, que tú empiezas a entender el porqué de las lágrimas, vas a saber valorar los momentos de felicidad que el Señor te va a saber dar. Al momento que tú empiezas a entender el porqué de la dificultad del proceso, vas a saber apreciar todo lo que Dios te dará. Pero no abortemos el proceso. Abracemos el proceso. Ama el proceso. Porque con los ingredientes que tienes, más el proceso que tu Padre que te está dando, es la fórmula perfecta para aquello que tienes puesto en tu mirada. Para aquello que tú entiendes que el Señor te ha llamado. Pero requiere que tú confíes. Yo no sé cuántas personas en algún momento han pensado en desistir en el medio del proceso. Yo recuerdo, por ejemplo, hablo con mi hijo mayor, Frank, y él ha estado en un proceso de oración prolongada por una situación de salud que le ha llegado a su vida. Y lo que a mí más me alegra ver es cómo él ha entendido de que esa situación no es para mal. Él lo que ha visto es que esa situación lo que ha hecho es acercarlo más a Dios. Y en el medio de la adversidad, él ha podido ver un Dios que camina con él. En el medio de la adversidad, él ha podido ver un Dios, un Padre que nunca lo ha abandonado. Es el proceso. Todo aquel que anhela algo tiene que esforzarse. No vas a ser coronado como atleta si no lo haces de manera legítima. Mi segundo hijo, Natán Alejandro, tiene un sueño. Él sueña con jugar béisbol en las ligas mayores. Y él juega béisbol desde que tiene 6 años aproximadamente. Y hoy en día juega béisbol 4 días a la semana. Sale de la escuela a las 2 de la tarde. Lo van a buscar. Y en el vehículo se come la comida. Llega al play. Se cambia en el vehículo. Y de 3:30 de la tarde a 6:30 de la noche, lunes, miércoles, viernes y sábado, él está dando su esfuerzo. Luchando legítimamente por un sueño que él quiere alcanzar. Muchas personas que en el momento de las comunicaciones de matrimonio tienen que tolerar, tienen que ceder, porque ellos sueñan con un matrimonio como Dios lo ha prometido. Ese proceso lo que va a hacer es formar tu vida. Ese proceso, si te apegas a él, lo que va a hacer es enseñarte el camino. No abandones el proceso. No lo abortes. Porque en el momento que termines, es el momento que vas a empezar a agradecer. Es el momento que vas a empezar a adorar. Y vas a decir, Señor, mira, verdaderamente el proceso fue difícil. Verdaderamente hubieron momentos en el proceso que yo mismo me decía, Padre amado, ¿qué es lo que haces conmigo? Yo no me estoy mirando donde tú me dijiste que iba a estar, pero te doy gracias porque hoy me miro y me doy cuenta que no estoy donde me merecía estar. Padre, Señor, gracias porque en el medio del proceso
Tú siempre estuviste conmigo. Y en este momento yo me levanto, Señor, y te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por el proceso. Gracias, Señor, por mi corazón. Gracias, Padre, por mis riñones. Gracias, Señor, por mis pulmones. Gracias por mi hígado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has permitido en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, Señor. Porque tú tienes un propósito para todo. Tú tienes un propósito para eso. Gracias por la adversidad. Gracias por la escasez. Gracias por la dificultad. Gracias por las lágrimas. Y cuando tú te pones de pie y empiezas a adorar a Dios en medio del proceso, hay algo que va a cambiar. Hay una atmósfera que va a cambiar. Tú nunca vas a poder entender lo bueno que Dios ha sido contigo hasta que no sales del proceso. Tú nunca vas a poder dar palabras de restauración, palabras de sanidad, hasta que tú te ves que has vencido el proceso. Tú no entiendes qué bueno Dios está haciendo contigo en este momento que quizás tú entiendes que hay dificultad, en este momento que tú entiendes que no hay salida, en este momento que tú entiendes que no hay esperanza. Dios está siendo bueno contigo y lo seguirá siendo contigo. Lo seguirá siendo contigo. Lo seguirá haciendo con nosotros. Porque Él está interesado en nuestro bienestar. Él está interesado en ver el producto final de tu vida. Tú oras de manera continua diciendo: Señor, hágase en mí tu voluntad. He aquí la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena. No siempre la vamos a entender en el momento. ¿Sabía usted que David murió, partió de esta tierra y no se enteró que él tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios? Me imagino que ya se lo habrán dicho, ¿verdad? Pero porque ese sí lloró. Lágrimas justas, lágrimas de dolor. Pero esa fue la receta. Ese fue el proceso para que él pudiera hacer de bien a otros. Ese fue el proceso para ser llamado un hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Así que abraza a tu hermano que está a tu lado y dile: no abortes el proceso. Dios va a hacer algo grande para tu vida. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que el Señor fortalezca cada una de nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Si nos traen, gloria a Dios. Dios te bendiga. Te iba a pedir eso mismo ahora mismo. Y yo quiero que la iglesia se una en oración. Y oremos por estas personas que están creyendo en el poder sanador y el poder libertador de Dios. Personas que están en proceso y no van a abandonar su proceso. Personas que quieren terminar dignamente su proceso. Personas que quieren ser coronados de manera legítima, sin trampa, sin abandono, sin atajo, sin frustración. Padre, en este momento te pedimos por Arelis Tavares. Pide por su hijo por liberación por las drogas. Padre, el mismo Dios que sana también salva. Y el que salva liberta. Y en este momento nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que seas tú libertando al hijo de Arelis. Sé tú llamándolo, Señor, a un ministerio. Sé tú salvando su vida. Y que ese proceso, Padre, pueda servir para que él pueda bendecir a otros en el futuro. Inocencio Mercedes pide por su primo Máximo.
que está en cuidado intensivo en el NEI Área Lora. Padre, en este momento, Señor, te pedimos que seas tú visitando a Máximo. Sé tu, Señor, llevando esa palabra de sanidad. Sé tu, Señor, haciendo entender que tú eres el Dios que maneja todo tipo de circunstancias. Que las circunstancias tienen que rendirse ante ti. Que la enfermedad tiene que huir ante ti. Padre, nos ponemos de acuerdo y te pedimos por la vida de Máximo, Señor. Sé tú salvándolo y sé tú sanándolo. Tenemos una persona llama Anónimo que pide por su hijo por liberación del alcohol, de las bebidas. Padre, la esperanza de estas personas están puestas en ti. Yo te pido, Señor, junto a tu iglesia, en el nombre de Jesús, que seas tú enviando, Señor, ángeles que rompan las cadenas de dependencia contra el alcohol. Tú eres, Señor, el único que puede liberar contra el alcohol. Tú eres el único que verdaderamente rompe las cadenas. Tú eres quien da libertad al cautivo, Señor. Y tu nombre lo honramos y lo creemos. Y lo declaramos personas que hemos sido libertadas por ti, Señor. Dios es nuestro amparo. Si te puedes poner de pie, ponte de pie. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, 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 no pasará. ¡Aleluya! Si lo cree, honra a Dios con tus palmas. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos amigos de todos los lugares donde el Espíritu Santo permita que esta palabra llegue y toque en las cárceles, en los hospitales y en todo lugar donde puedan haber personas necesitadas
esta palabra va dirigida a usted de parte de Dios. Es una palabra profeta. Yo voy a hablarles un poco de tiempos del fin. Eso es, tiempos del fin. ¿Ok? Estamos padeciendo una situación en el mundo. Todo el mundo está pensando en vacunas, en soluciones, y de alguna manera vendrá respiro de parte de Dios por algún lado. Pero yo quiero hablarle de los tiempos del fin, porque todo esto apunta, y todo esto es parte de una serie de acontecimientos en el mundo. Hoy el mundo de repente ha sido sorprendido por un gran mal microscópico que ha puesto en evidencia nuestra fragilidad humana. Sinceramente, hermanos y hermanos queridos, hermanas, queridos amigos, gente de la tierra, cuán frágiles somos los humanos. Cuán frágiles somos los humanos. Sinceramente, cuán frágiles somos. De repente, las naciones más poderosas de la tierra, las que están en el grupo del G7, el G7 es el grupo de las 7 naciones más poderosas del mundo. Pero también las del G20 son las 20 naciones que siguen en orden de poder, de grandeza, ricas todas o la inmensa mayoría en bienes inimaginables, poseedoras de las armas de guerra más complejas, sofisticadas y tecnológicas, poseedoras del conocimiento jamás pensado. Las más ricas, poderosas y autosuficientes naciones, hoy invadidas por un poder inesperado, y esto las ha llevado al borde del colapso económico, emocional y una serie de manifestaciones terribles en cada una de ellas, y todo vino de repente. De repente. Cada nación estaba en su desarrollo, en su progreso, en su competencia, en su complejo de grandeza, de ser la número 1, la número 2. Por un lado China, por otro lado Estados Unidos, y etcétera, etcétera, en su carrera hacia la grandeza, hacia un nombre. Y todo llegó de repente. De repente. ¡Wow! Dios mío, Padre. ¡Qué lección! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Me ha hecho temblar este mensaje. Porque la ciencia nunca había sido más grande y más desarrollada que en este tiempo. La capacidad del hombre para enfrentar males. Pero de repente llegó este micro que ni se ve, que hay que verlo en un microscopio, una cosinininga que no se ve. Y ha puesto a los grandes de las naciones en un estado de caos, de impotencia, de incapacidad. Temblando, los grandes están siendo tomados, tocados
por este mal que ha llegado de repente. Señoras y señores, queridos y amados, así de repente, cuando estemos envueltos en los vorágines de esta vida pasajera, así de repente será la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Así será. Hoy, en todo el mundo, la frase que retumba en las naciones, más de 150 naciones hoy están bajo ese manto de temor, de inseguridad, de no saber. Y en esas 150 y tantas naciones hay una frase que gobierna a los habitantes. La frase que retumba en las naciones es: quédate en casa. Quédate en casa. Porque este mal, este virus, no tiene remedio a esta hora de la vida. El remedio es, según lo que se ha determinado, es quedarse en casa, y eso corre las naciones. Quédate en casa, dice. Y es verdad. Pero yo hoy, en la presencia de Dios en el cual estoy, con la autoridad de su nombre, con la revelación profética del Dios del cielo, ante el cual me humillo, me postro y reconozco que el hombre es nada, como dice Isaías capítulo 40, que es menos que nada, que es como polvo, que es insignificante, que es impotente, que no puede nada. Ante ese Dios me humillo. Y yo, en mi condición de profeta del Altísimo, humillado ante la poderosa mano del Señor, anuncio hoy: los tiempos se han cumplido. Los tiempos se han cumplido. Es cierto que el mandato a todos y a todo el mundo es quedarse en casa, no salir a hacer cosas que no hay que salir, eso es verdad. Pero yo digo hoy y anuncio a las naciones que los tiempos se han cumplido. El pecado de las naciones se ha agravado en extremo ante el Dios santo, 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 de la misma manera que se agravó el pecado de Sodoma y Gomorra ante el Dios todopoderoso. Tienes que leer Génesis capítulo 18, porque allí Dios le dice a Abraham: el pecado de Sodoma y Gomorra, pecado de homosexualidad, pecado de inmoralidad sexual, ese pecado ha asqueado mi presencia. Dios santo, Abraham, ese pecado ha llegado a mí. Es un pecado tan grave, que ha ofendido mi dignidad, mi santidad y el orden establecido por mí. No lo aguanto, no lo soporto, los voy a destruir con fuego. Entonces Abraham comenzó a interceder y a decirle: mira, Señor, porque Abraham pensaba que allí vivía Lot, su sobrino, y sus 2 hijas y su mujer. Y entonces Abraham dijo: caramba, pero ¿cómo va a ser? ¿Los vas a destruir a ellos también? Señor, si hubieran allí 50, 40, 30, 20 o 10 que te busquen. Si no habían ni 10. Ya ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra, y cómo Dios, el Dios de misericordia, de amor, de compasión, el Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, el Dios del amor, el Dios que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
el Dios del cielo, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y para colmo se hizo obediente a los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que no es un Dios para destruir, es un Dios para salvar, es para perdonar. Lo que predomina en la presencia del Dios Santo, Santo, no es la vara de juicio, es los brazos de amor que salvan, que levantan al pecador, que le da oportunidad, que le da oportunidades. Ese es el Dios que conocemos. Sin embargo, tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra porque su pecado obstinado de inmoralidad sexual ofendió en grado extremo la presencia y la santidad de Dios, y todos conocemos la historia, y aún la misma ciencia en sus investigaciones ha llegado al lugar donde existieron Sodoma y Gomorra, y han encontrado vestigios, señales, marcas de que ahí hubo una vez un gran cataclismo, pecado de inmoralidad. Y yo quiero decir hoy, en el nombre de Jesús, y yo levanto mi voz hoy en el nombre del Señor, yo no vengo a hablar del virus, yo vengo a hablar del Dios de los cielos, vengo a hablar del amor de Dios, pero vengo a hablar del pecado del mundo. Y yo quiero decir en esta hora que lo que está pasando hoy es muchísimo peor que lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, porque la humanidad se encamina a su autodestrucción por la multiplicación de su maldad y su degeneración moral. Europa, esa Europa que amamos y donde tenemos iglesias predicando el Evangelio, pequeñitas, porque no se convierten a Dios. Europa, que fue testigo de grandes avivamientos del Espíritu Santo. El poder de Dios corría por las calles de Europa, Inglaterra, Alemania, Holanda y tantos más. No solo hoy es un desierto espiritual, sino que Europa es patrocinadora de los pecados de homosexualidad más condenados por las sagradas escrituras. Y lo mismo diría yo de los Estados Unidos y de Canadá, naciones de misiones, de enviar misiones al mundo a predicar el Evangelio, naciones fundadas sobre fundamentos bíblicos como Estados Unidos. Y hoy se puede decir que son naciones, junto con Europa, donde se cometen millones y millones de crímenes por abortos. Año por año, las cifras son indescriptibles, incontables, millones y millones y millones anualmente de vidas gritan a Dios para que vengue la sangre de ellos. Han perdido toda sensibilidad espiritual. Esas naciones hoy, que una vez fueron centros de avivamiento, que una vez fueron centros de presencia de Dios, de la gloria de Dios. Estados Unidos en el año 1903 fue lugar donde se levantó el movimiento más grande del mundo de avivamiento que trajo el mover pentecostal a las naciones, y hoy el mundo entero está lleno de iglesias pentecostales que predican la verdad y la gloria del Espíritu Santo. Hoy son centros que avergüenzan la presencia
santa de Dios. Y yo puedo decir algo hoy, y lo voy a decir en el nombre del Señor. Estas naciones de Europa, Estados Unidos y Canadá, hoy se han convertido en lo que yo podría llamar en escuelas para Sodoma y Gomorra, para enseñarles a esas naciones lo que es una degeneración moral en extrema y un estado de violencia y de criminalidad de criaturas que no tienen la culpa de llegar a este vientre que ahora las sacrifica. Sodoma y Gomorra se comparan con lo que está pasando en las naciones, que aquello eran pecados de homosexualidad, ahora es peor, ahora es con animales y en toda la forma más incalificable de degeneración, de orgía y de corrupción, como nunca jamás se pensó ni se imaginó, de lo que habla Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Quiero decir que desde 1900, o sea, este último siglo, desde 1901 en adelante, hacia acá, digo, el mundo ha vivido y sufrido el cumplimiento de señales claramente profetizadas por el Señor y los apóstoles. Si hablo de las dos guerras mundiales, millones y millones y millones de seres humanos fueron destruidos, fueron las dos guerras más devastadoras. Millones de muertos. En los años antes del 1920 y después del 1940. En este siglo han ocurrido los grandes terremotos, cuando el Señor decía que iban a haber terremotos por muchos lugares. En este último siglo han ocurrido los tsunamis que quizás no ocurrieron nunca antes de este siglo, invadiendo naciones y muriendo cientos de miles de personas ahogados por las aguas. Epidemias, las grandes epidemias que han surcado las naciones desde 1900 para acá y que han matado millones de millones en África, en América, en Europa, millones de millones. Epidemias, pestes destructivas, de la cual habló el Señor. Millones han muerto por ellas. Enfermedades diversas, hoy enfermedades del corazón y con tantos nombres que están destruyendo a cientos de millones cada año. Cientos de millones cada año están muriendo por las enfermedades de este último siglo en todo el mundo. De manera que este último siglo del 1900 acá es un testigo, es un predicador, es un anunciador de los tiempos que se cumplen en la presencia de Dios y ante los ojos de los hombres que con indiferencia miran las cosas, oyen de las cosas y no se arrepienten. Y no se arrepienten. Y ahora en nuestro tiempo, mi tiempo y tu tiempo, que nos ha tocado vivir, ahora viene este microorganismo con un poder devastador que comenzó en una ciudad y ya va por más de 150 naciones. En apenas unos cuantos meses
ante la mirada y ante la condición estupefacta de los pueblos y los gobernantes. El poder más grande, se dice, del mundo es Estados Unidos, y ahora mismo está temblando. No saben qué hacer. Y es un microorganismo. Pero dice la historia bíblica que Dios enviaba todas estas calamidades al mundo como una manera de mostrarle su pecado y que ha llegado la hora de volverse a Dios. Y no se arrepentían. En este último siglo, en estos últimos años, desastres incuantificables en el mundo y no se arrepienten. Y no es más que una manera de Dios decirle: ¿hasta cuándo los voy a esperar? ¿Hasta cuándo les voy a estar mostrando que su pecado los está destruyendo? Quiero que ustedes vayan conmigo a uno de mis libros más preferidos de la Biblia. Amo este libro porque es un libro de una grandeza incomparable. Me refiero al Apocalipsis, porque es el libro donde el amor de Dios le abre a la humanidad, le abre esta gran verdad de los tiempos. Desde el primer siglo de la era cristiana, todo comienza con el nacimiento de la iglesia cristiana convertida de verdad a Cristo. Y Apocalipsis llega hasta el final. Y recorre todos los tiempos, describiéndolos y mostrando cómo el pecado de los hombres no se detiene en toda la tierra. Y quiero llamar su atención ahora en este libro de Apocalipsis, en este gran manual de las revelaciones de Dios, como les estaba diciendo, en el capítulo 9, aquí lo tengo, versos 20 y 21. Mire el cuadro, ay Dios santo, el cuadro que presenta Dios a Juan, le revela a Juan. Y esto se lo reveló a Juan en el primer siglo. Y le mostró: mira Juan, ven para que vea cómo va a ser, cómo se va a portar la gente, cómo la gente va a accionar frente a los juicios, a las tribulaciones, a las pruebas, a los acontecimientos, a las epidemias, a las pestes, a los virus, a todos los males que van a venir, a los tsunamis, a los terremotos. Ven para que vea cómo la gente ha seguido siendo y actuando. Han sido indiferentes y no han valorado que soy yo que los estoy llamando y abriéndole la puerta para que entren y se arrepientan y se conviertan de sus pecados. Mira Juan, mira esto. Y yo lo llevo a Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Y esto no es más que una parte de las cosas que ya han acontecido, pero que también están por acontecer en mayor dimensión. Mire lo que dice. Hablando de los juicios sucesivos de Dios a través del tiempo y en los finales. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, epidemias, juicios. Los demás hombres que quedaron vivos, porque de esta que estamos hoy, no es que van a morir tantísimo, será muchísimo menos que muchas plagas anteriores, que muchas epidemias anteriores. Pero va a pasar lo mismo que dice aquí en Apocalipsis. Escuche lo que dice.
los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, de los pecados que cometían y que cometen, para dejar de adorar a los demonios. No dejarán de darle culto a los demonios y a las imágenes, las figuras, los cuadros, las pinturas de oro y de plata y de bronce y de piedra preciosa y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Van a ver el mal, van a ver la destrucción, van a ver la ira, van a ver las devastaciones, van a verla, van a gritar, van a huir, se van a esconder, pero no se arrepienten. No se arrepienten de sus ídolos. ¿Eso es lo que está diciendo? No se arrepienten de sus brujerías. Usted lo va a ver en el último verso. Pero de los ídolos, de las imágenes, del culto a imágenes muertas, hechas por la mano del hombre, para negocios, para engañar, para despreciar al que murió en la cruz del Calvario, para rendirle culto y pleitesía y honor y honra a un canto de yeso, de metal, de madera, diseñado por la idea comercial de un hombre y patrocinado por una religión falsa, engañosa, una religión gobernante, una religión política. Santo Dios, que mantiene a las naciones en oscuridad y en culto, a millones y millones en cultos a esas imágenes, y le han hecho imágenes a cada pueblo y a cada nación, para que cada pueblo y nación tenga ante quien arrodillarse y rendirle culto y pedirle e invocarle y rendirle honor y honra. Y es tan vergonzante que hasta las instituciones de los gobiernos tienen su propia imagen, su propia virgen o su propio santo de yeso, de metal, de madera o de cual que sea, para rendirle culto y postrarse y pedirle e invocar su nombre. Dice esta palabra que aún viendo la mano de Dios y aún viendo cómo Dios se ha levantado en contra de todo eso y ha mandado ira, juicio, castigo, pero por amor, para ver si así, de esa manera se arrepienten, dice esta palabra: ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, y lo junta con las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ahora escuche lo que dice el último verso, el verso 21. El Señor le está hablando a Juan, le está diciendo: mira, Juan, mira cómo están. Ha llegado el dolor, ha llegado la desgracia, ha llegado mi enojo, y no los he matado, he dejado a muchos de ellos vivos, pero ni aún así se arrepienten, Juan, ni se van a arrepentir, sino que van a seguir en lo mismo. Y en medio del dolor, en lugar de acercarse, invocar mi nombre, humillarse y confesar sus pecados, lo que invocan es a sus imágenes, imágenes muertas, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen, tienen corazón y no sienten, pies y no caminan, brazos y no te pueden abrazar.
Mire el verso 21. Tremendo este verso. Estoy en Apocalipsis capítulo 9, verso 21. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios. ¿Saben lo que son los homicidios, verdad? Matar, quitar la vida. Y en esto de matar y quitar la vida está lo que yo hablaba ahorita, de los millones y millones que año por año son arrancados del vientre de la madre, arrancados en pedazos. Y no importa la edad que tenga, en su formación, en su gestación, como quiera lo arrancan. Y nuestro país lo hace de manera burlesca. Aquí no hay autoridad para nada de eso. Eso es homicidio. Y dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Reprendo el espíritu de hechicería en esta nación y en nuestros pueblos. Reprendo las fiestas patronales del diablo. Son fiestas que se convierten en culto al pecado, a la inmoralidad, al alcohol, a la borrachera, a las imágenes, a los brujos, a la santería, a la hechicería. Esas son las fiestas patronales que patrocina y mantiene la religión política del mundo. Ni de su inmoralidad sexual. No se van a arrepentir de su inmoralidad sexual. Hoy más que nunca, este pecado asquea la presencia de Dios. Mucho peor que como lo asqueó el pecado de inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra. No se arrepintieron de su inmoralidad sexual. Es impresionante la corrupción sexual de las naciones y del mundo. Niños y niñas expuestos a actos sexuales inmorales, bochornosos. Hombres y mujeres viejos y ancianos corrompiéndose de manera indescriptible como nunca antes. La homosexualidad gobernando nuestras naciones e imponiendo leyes en las naciones. Hay un poder político homosexual y lesbiano en las naciones de Europa, gobernantes que ellos tienen su marido, siendo hombres, tienen su marido, con presupuestos del Estado para sostener a esos movimientos LGBT que son del infierno, que patrocina Satanás. Esa es la verdad, que Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra por su pecado de inmoralidad sexual y no perdonará. No se arrepintieron ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos. Robo en las naciones, en los gobiernos. Hablemos de nuestro país, pero hablemos de las naciones en sentido general. Eso es lo que dice el Señor en Apocalipsis. Usted debe leer este libro. Yo quiero proponerle hoy que abra su corazón a este libro. Búsquese una Biblia versión popular, versión amplificada, una Biblia, y tome el Apocalipsis. El Espíritu Santo le va a revelar esta verdad, porque Apocalipsis es un libro actualizado, es un libro para hoy. Está diciendo lo que se está preparando en los cielos para derramarse sobre la tierra. Apocalipsis es un libro actualizado. Usted no puede estar perdiendo su tiempo viendo disparates en internet y gastando horas y horas en lo que no aprovecha su alma. Tome el Apocalipsis.
Busque una versión simple de la Biblia, una paráfrasis, y léala. Y el Espíritu Santo le va a revelar estas cosas, y el Espíritu Santo se va a ocupar de que nos pongamos a cuenta con Dios y nos volvamos al Señor. Yo quiero decir en esta hora que el llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento. Mire lo que dice aquí, y no se arrepintieron. Yo quiero decirle a la República Dominicana y al mundo algo que me estremeció de manera inimaginable. Yo no puedo describirle a ustedes cómo me conmovió, me hizo temblar en las entrañas las palabras que recién oí esta semana. Y lo tengo que decir ahora porque es mi responsabilidad con Dios llevar a la verdad a las personas, a las naciones, al mundo, llevarlos a la única verdad que es Cristo. No hay dos verdades ni tres, una, Cristo. Yo tuve que oír con mis oídos y ver con mis ojos cuando se anunciaba que en uno de estos días pasados el líder, el que preside la religión popular, que es el gobernante, porque es un gobernante, él es el líder de esa religión, pero es gobernante. A ese país donde él es gobernante, van embajadores en nombre de sus pueblos a rendirle pleitesía. ¿Y usted sabe lo que yo escuché? En medio de la crisis que está viviendo el mundo en el momento que hablo esta palabra. Oiga bien, que él se iba a dirigir al mundo. Escucha esta palabra, Dios sabe que no miento. Me castigue el Señor si miento. Tú lo sabes, Padre. La palabra era que él se iba a dirigir al mundo ahora. Y que él iba a hablarle al mundo como ningún hombre de la tierra puede hablar. Y que él iba a hacer algo que ningún hombre en la tierra puede hacer a favor del mundo. ¿Usted sabe qué fue lo que se dijo que él iba a hacer en esa tarde? Específicamente a las 3 de la tarde se dijo que él iba a perdonar los pecados de todos los que están muriendo en el mundo por la epidemia del COVID-19. Y que iba a perdonar también los pecados de los que ya habían muerto. Por esa misma razón. Cuando yo escuché esto, yo dije, Dios, tú permites que yo oiga esto, para que yo le diga al mundo y a las naciones que es falsante, que es mentiroso, que no teme a Dios, que no teme a las Escrituras, que no le importa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que no le importa nada de eso, que lo que le importa es su nombre, su gloria, porque como su religión está en decaída por la inmoralidad sexual, en que ha caído por años y años miles y miles de niños violados. Ahora viene con esto para caer simpático a los pueblos, a las naciones, que Él es el único que puede perdonar los pecados. Yo quiero decirle a la República Dominicana y al mundo que el único que tiene autoridad y poder para perdonar pecados es la persona que murió en la cruz por todos los pecados del mundo, Jesucristo el Señor. Y ni Él perdona a nadie que no se arrepienta, que no confiese, que no se humille. Ni Él lo hace. Tiene que haber una confesión, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un convertirse. Él decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados.
El único que puede perdonar es el Señor. Ningún pecador puede perdonar pecadores para que sean recibidos por Dios. Solo Dios, solo Jesucristo el Señor. Él murió por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todo es un engaño, una mentira, una falacia y una manera de entretener a los pecadores para que sigan en sus crímenes, en su homosexualidad, en sus inmoralidades y en sus vidas corruptas, indiferentes y apartados de Dios. Pero hoy yo llamo al arrepentimiento. Y esa es la palabra, y con esta palabra termino en este día. Yo necesitaba hablar esta palabra hoy y la he hablado en el nombre del Señor. Yo te llamo al arrepentimiento. Te llamo a que te vuelvas a Dios. Que no creas a religiones falsas. Cree a la Sagrada Escritura. El mismo Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ningún pecado es borrado si no hay un arrepentimiento sincero. Confesó con tu boca. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Yo te convoco a que ahora te humilles al Señor. Gobernantes de la tierra, hombres que se consideran fuertes de la tierra, funcionarios, líderes, como te llames, ni tus obras buenas, ni tus limosnas, producto de lo que te sobra, y aunque no sea de eso, no tocarán el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que somos miserables pecadores y que solo Cristo salva y nadie más. ¿Por qué no oras conmigo ahora? Te invito a que oremos. Oh, este es un momento sobrenatural. Dile: Señor, me reconcilio contigo. Vamos, si es que te apartaste, te descuidaste, te dejaste llevar del diablo, de las redes, o de los amigos, o de la familia, pero hoy Dios te ha hablado. Dile: Señor, me reconcilio contigo. Renuncio a lo que he vivido hasta ahora. Te entrego mi vida hoy. Vamos, dígale: Señor, te entrego mi vida hoy, me convierto a ti. Vamos, dígale: me arrepiento de todo corazón para nunca más. Si es la hora de su arrepentimiento, que por primera vez se va a convertir al Señor y lo quiere hacer de todo corazón, hágalo ahora conmigo y dígale: Señor, ahora me convierto de todo corazón. Ahora me rindo a ti de todo corazón. Confieso todos mis pecados y renuncio y me aparto y reconozco que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Y ahora estoy seguro de que venga lo que venga y pase lo que pase, tengo un lugar seguro en la casa eterna. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Los bendigo en este día, en este culto, para la gloria y honra de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bendiciones. Aleluya. Este salmo me ministra mucho porque a veces con el afán, cuando uno tiene afán, oiga lo que dice: no te impacientes a causa de los malignos. Por eso,
tengas envidia del que hace iniquidad, porque como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, que dará. Exhibirá tu justicia como la luz, porque el que defiende a los justos es Jehová. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, mas los que esperan en Jehová heredarán. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, que dará. Exhibirá tu justicia como la luz, porque el que defiende a los justos es Jehová. Los impíos desvainan la espada, entesan su arco,